Agorafobia. La agorafobia es una condición en la que una persona tiene un miedo intenso a lugares o situaciones donde puede ser difícil escapar o pedir ayuda si es necesario. A menudo se malinterpreta como un miedo a los espacios abiertos. En realidad, es un miedo al miedo. El temor central no es el lugar en sí, como una plaza o un autobús, sino la idea de experimentar un ataque de pánico en ese lugar y no poder huir o recibir ayuda. Es una de las fobias más incapacitantes porque puede llevar a las personas a evitar salir de casa por completo, convirtiendo su hogar en la única zona segura. Claustrofobia. La claustrofobia es el miedo irracional a los espacios cerrados o confinados, como ascensores, túneles, habitaciones pequeñas o equipos de resonancia magnética. Esta fobia tiene una raíz evolutiva muy clara: el peligro de quedar atrapado y sofocarse. Es un instinto de supervivencia básico, evitar cuevas sin salida o derrumbes, llevado a un extremo hipersensible en el mundo moderno. Acrofobia. Es el miedo extremo e irracional a las alturas. Se trata de una exageración de un mecanismo de supervivencia perfectamente racional. El miedo a caer desde altura es adaptativo. La evolución favoreció a los ancestros que fueron cautelosos en los acantilados. La acrofobia es cuando esta cautela se vuelve paralizante e interfiere incluso en situaciones seguras, como estar detrás de un cristal de seguridad. Aracnofobia. La aracnofobia es el miedo desproporcionado e intenso a las arañas y otros arácnidos. Es un ejemplo clásico de la teoría de la preparación evolutiva. Es más fácil para el cerebro humano aprender a temer a cosas que fueron amenazas reales para nuestros ancestros, como arañas venenosas. Algunos estudios sugieren que la capacidad de detectar arañas rápidamente es innata. Incluso los bebés muestran una mayor respuesta de estrés y pupilas dilatadas al ver imágenes de arañas en comparación con imágenes de flores u otros insectos. Ofidiofobia. Es el miedo irracional y persistente a las serpientes. Esta es una fobia profundamente evolutiva. Durante millones de años, las serpientes venenosas fueron uno de los mayores peligros para los primates. Aquellos con una capacidad innata para detectar y evitar patrones serpentinos sobrevivieron y transmitieron sus genes. Sinofobia. Es el miedo anormal e intenso a los perros. A menudo se origina por una experiencia traumática en la infancia: ser mordido, perseguido o presenciar un ataque. Es una de las fobias de animales más comunes, en parte porque los perros son omnipresentes en la sociedad. El miedo se mantiene, ya que al evitar a todos los perros, la persona nunca tiene la oportunidad de desaprender el miedo y comprobar que la mayoría son inofensivos. Ailurofobia. La ailurofobia es el miedo irracional a los gatos. A veces se relaciona con la naturaleza sigilosa, independiente e impredecible de los gatos. Sus ojos fijos y su habilidad para moverse en silencio pueden ser interpretados por el cerebro primitivo como características de un depredador al acecho. Entomofobia. Es el miedo desproporcionado a los insectos. Similar a la aracnofobia, es una respuesta evolutiva preparada. Muchos insectos, como mosquitos o pulgas, son vectores de enfermedades peligrosas, malaria, peste, mientras que otros pican o muerden. El cerebro desarrolló una respuesta de asco y evitación para minimizar el contacto con estas criaturas pequeñas e impuras. Hematofobia. La hematofobia es el miedo extremo e irracional a la sangre, las heridas y, a veces, a las agujas. Esta fobia es biológicamente única. Mientras la mayoría de las fobias activan la respuesta de lucha o huida, aumentando el ritmo cardíaco, la hematofobia desencadena una respuesta vasovagal, lo que provoca una caída repentina del ritmo cardíaco y la presión arterial, lo que lleva al mareo y al desmayo. La teoría evolutiva sugiere que esto podría haber sido protector. Desmayarse ante una herida grave reduce la pérdida de sangre y simula la muerte, disuadiendo a los depredadores. Tripanofobia. Se trata de un miedo intenso a las agujas, las inyecciones o los procedimientos médicos que las involucran. Es una respuesta de alarma ante la violación de la integridad física del cuerpo por un objeto afilado. Esta fobia es un problema de salud pública. Se estima que hasta un 25% de los adultos la padecen, y un porcentaje significativo evita tratamientos médicos necesarios, como vacunas, análisis de sangre o donaciones, debido a este miedo. Aerofobia. Es el miedo incapacitante a volar en aviones u otras aeronaves. Es una fobia moderna que el cerebro evolutivo no está equipado para manejar. Es un cóctel de otros miedos: claustrofobia, atrapado en la cabina, acrofobia a la altura, y fundamentalmente, la pérdida total de control sobre la situación. Nomofobia. La nomofobia es el miedo irracional a estar sin teléfono móvil. Esta fobia moderna revela nuestra psicología. El miedo no es al objeto en sí, sino a lo que representa. El miedo a la desconexión social, a la soledad, a no poder pedir ayuda
y a la pérdida de una extensión de nuestra identidad y memoria. Estar sin el teléfono puede inducir una respuesta de estrés fisiológico real. El cerebro se ha acostumbrado a las microdosis de dopamina de las notificaciones, y su ausencia puede generar ansiedad similar al síndrome de abstinencia. Ciberfobia. La ciberfobia es el miedo desproporcionado a la tecnología, las computadoras o Internet. Es una fobia moderna que se centra en el miedo a lo incomprensible y a la pérdida de privacidad o control. El cerebro interpreta la tecnología compleja como una caja negra que toma decisiones por sí misma o que es capaz de almacenar y utilizar información personal de manera siniestra. Esta fobia se ha exacerbado con el rápido avance de la inteligencia artificial. El miedo no es solo a usar una computadora, sino a la idea de que la tecnología está superando la capacidad humana, haciéndonos obsoletos o vulnerables. Glosofobia. Es una de las fobias más comunes del mundo. Se trata del miedo intenso a hablar en público. Es una forma de ansiedad social extrema. El miedo de raíz no es hablar, sino ser juzgado negativamente por el grupo. Para nuestros ancestros, la exclusión social o el ridículo frente a la tribu podía significar la pérdida de estatus, de recursos o, en el peor de los casos, el destierro, lo cual equivalía a una sentencia de muerte. Fisiológicamente, el cerebro activa la misma respuesta de lucha o huida que activaría ante un depredador físico, inundando el cuerpo de adrenalina y provocando síntomas como palpitaciones, sudoración y voz temblorosa. Catagelofobia. Es el miedo intenso y persistente al ridículo o a ser objeto de burla. Es una fobia que a menudo se confunde con la timidez. Sin embargo, la timidez es incomodidad. La catagelofobia es un miedo paralizante que lleva a la persona a evitar cualquier situación donde pueda ser observada, lo que limita severamente el desarrollo profesional y social. Antropofobia. Es el miedo patológico a las personas o a la compañía humana. Alguien con antropofobia experimenta una angustia significativa y un deseo activo de huir de todas las personas, conocidas o no. A diferencia de la ansiedad social, donde se teme el juicio, la antropofobia es a menudo un miedo más profundo a la presencia misma de otros. Puede estar ligada a traumas severos o a una sobrecarga sensorial, donde la complejidad de las interacciones humanas se vuelve abrumadora e impredecible. Ergofobia. Es el miedo persistente e irracional al trabajo o al entorno laboral. Se trata de un miedo complejo, a menudo un conglomerado de otras fobias. El miedo al fracaso, atiquifobia. El miedo a hablar en público, glosofobia. O el miedo a la evaluación social negativa, ansiedad social. El trabajo se convierte en el escenario donde todos estos miedos se manifiestan. Puede ser desencadenada por un agotamiento extremo, burnout, donde el cerebro asocia el lugar de trabajo con un trauma psicológico, creando una respuesta fóbica para proteger a la persona de volver a experimentar ese nivel de estrés. Filofobia. La filofobia es el miedo a enamorarse o a la intimidad emocional. La raíz es un mecanismo de autoprotección extremo. Generalmente surge de traumas pasados, rechazo, abandono, pérdida dolorosa, donde el cerebro concluye que la vulnerabilidad inherente al amor es un riesgo inaceptable. La persona con filofobia a menudo desea una conexión, pero cuando la intimidad comienza a formarse, su sistema de alarma se dispara, llevándola a sabotear la relación, buscar defectos, alejarse, provocar peleas, para volver a su zona segura de no vulnerabilidad. Autofobia. La autofobia, o monofobia, es el miedo a estar solo. Este es otro miedo evolutivo. Para nuestros ancestros, la soledad era peligrosa. Ser separado del grupo significaba vulnerabilidad extrema a los depredadores o la inanición. La autofobia es la activación de esa alarma primitiva incluso en un entorno seguro como un apartamento moderno. Por lo general, es el silencio y la falta de presencia lo que dispara la angustia. Atiquifobia. La atiquifobia es el miedo irracional y paralizante a fracasar. Esta fobia se basa en una distorsión cognitiva donde el valor personal se equipara directamente con el éxito. El fracaso no se ve como una experiencia de aprendizaje o un evento aislado, sino como una confirmación devastadora de la propia inutilidad e insuficiencia. A menudo conduce a una parálisis por análisis o a la procrastinación extrema. La persona con atiquifobia puede evitar por completo tareas o metas, en el trabajo, en las relaciones, no por pereza, sino porque su cerebro prefiere la certeza de no intentarlo a la posibilidad de fallar. Metatesiofobia. La metatesiofobia es el miedo al cambio. El cerebro humano es una máquina de predicción que busca la homeostasis y la certeza. El cambio, por definición, introduce lo desconocido y altera el statu quo.
Esta fobia es una preferencia extrema por la previsibilidad, donde cualquier alteración, un nuevo trabajo, una mudanza, el fin de una relación, se percibe como una amenaza existencial a la seguridad. Nosofobia. La nosofobia es el miedo irracional a tener una enfermedad específica y grave, que persiste a pesar de las pruebas médicas negativas. El cerebro se obsesiona con una amenaza interna e invisible. Históricamente, las epidemias han provocado brotes masivos de nosofobia. Tanatofobia, miedo anormal y persistente a la muerte o al proceso de morir. Es el miedo existencial fundamental. Se trata de un producto secundario de nuestra avanzada conciencia. Somos los únicos animales que entienden plenamente que nuestra existencia tiene un final. La fobia surge cuando esta conciencia, en lugar de ser un motor de vida, se convierte en una ansiedad paralizante sobre lo desconocido y la aniquilación. Apeirofobia. Es el miedo a la infinidad o a la eternidad. Es una fobia profundamente filosófica. La mente humana está diseñada para operar con conceptos finitos, principio, desarrollo y fin. La idea de algo que nunca termina, ya sea la vida eterna, el espacio infinito o un castigo eterno, es conceptualmente aterradora porque disuelve el sentido del tiempo, el propósito y la estructura. A menudo se manifiesta por la noche, cuando una persona está tratando de dormir. Es el miedo a quedar atrapado en un bucle de conciencia para siempre. Puede estar relacionado con la tanatofobia, miedo a la muerte, pero es su opuesto. No es el miedo a dejar de existir, sino el miedo a no poder dejar de existir nunca. Astrofobia. Es el miedo a las estrellas y al espacio exterior. Se trata de una fobia existencial. El miedo se deriva de la toma de conciencia de la inmensidad abrumadora del cosmos y la propia insignificancia. Es una forma de agorafobia, miedo a los espacios abiertos, llevada a una escala cósmica. También puede incluir el miedo a amenazas alienígenas o a desastres cósmicos, como la caída de un meteorito. Nictofobia. Es el miedo intenso e irracional a la oscuridad o la noche. Este es uno de nuestros miedos más primarios. Los humanos somos criaturas diurnas. Nuestra visión es pobre en la oscuridad. Para nuestros ancestros, la noche era el dominio de los depredadores. La nictofobia es la persistencia de esa alarma evolutiva que grita, no puedes ver el peligro. Por lo tanto, el peligro está en todas partes. Es común en niños, ya que su cerebro aún está aprendiendo a distinguir las amenazas reales de las imaginarias. En adultos, la fobia no es tanto a la oscuridad en sí, sino a la pérdida de control y a lo que la imaginación, sin el control de la vista, puede proyectar en ella. Brontofobia. Se trata del miedo intenso a los truenos y relámpagos, un miedo instintivo a las fuerzas abrumadoras e incontrolables de la naturaleza. Para nuestros ancestros, una tormenta eléctrica era una amenaza real, ya que podía derribar árboles, provocar incendios y causar inundaciones. El miedo es una respuesta de búsqueda de refugio. Es una de las fobias más comunes tanto en humanos como en animales, especialmente perros y gatos. El componente auditivo, el estruendo súbito e impredecible del trueno, suele ser el principal disparador, ya que el cerebro lo interpreta como una señal de peligro inmediato. Hidrofobia. La hidrofobia es el miedo irracional al agua. Es un miedo evolutivo muy lógico. Los humanos no somos criaturas acuáticas naturales. No podemos respirar bajo el agua y las grandes masas de agua. Océanos, lagos profundos representan un peligro real de ahogamiento o albergan depredadores desconocidos en sus profundidades. Dendrofobia. La dendrofobia es el miedo irracional a los árboles o los bosques. Los bosques tienen una dualidad evolutiva. Proporcionan refugio y recursos, pero también son lugares donde los depredadores pueden esconderse fácilmente y donde uno puede perderse. El miedo a los bosques es el miedo a lo oculto y lo impredecible. El temor a no poder ver qué hay detrás del siguiente tronco. Esta fobia es un pilar del folclore y los cuentos de hadas, como Caperucita Roja o Hansel y Gretel. Estos relatos a menudo utilizan el bosque oscuro y profundo como un escenario simbólico para el peligro, el caos y las pruebas, reforzando culturalmente el miedo instintivo. Quionofobia. La quionofobia es el miedo intenso a la nieve. Para los ancestros que vivían en climas fríos, la nieve no era algo pintoresco, era un asesino silencioso. Representaba el aislamiento, quedar atrapado, la inanición, los cultivos morían, la caza se dificultaba y la muerte por congelación. Es un miedo a ser enterrado vivo o a que el entorno se vuelva estéril e inhabitable. Selenofobia. Es miedo irracional a la luna. Esta fobia es menos evolutiva y más cultural o simbólica. Históricamente, la luna llena se ha asociado con la locura. La palabra lunático viene de luna, la licantropía
hombres lobo, y un comportamiento extraño o peligroso. El miedo es a menudo a lo sobrenatural o a la pérdida de control que la luna supuestamente inflige. Coulrofobia es el miedo irracional y persistente a los payasos. Se basa en el fenómeno de la incertidumbre visual. El maquillaje de payaso, la sonrisa exagerada, los ojos grandes, crea una máscara que oculta las verdaderas emociones y expresiones faciales de la persona. El cerebro, incapaz de leer las señales sociales esenciales, interpreta esta ambigüedad como una amenaza. Se popularizó culturalmente a finales del siglo XX, impulsada por figuras de terror ficticias como Pennywise, The It, y casos reales de asesinos disfrazados de payaso, como John Wayne Gacy. El cerebro asocia la alegría forzada de la máscara con el peligro oculto. Globofobia. La globofobia es el miedo irracional a los globos. El miedo central no es el globo en sí, sino el sonido explosivo, fuerte e impredecible que se produce cuando explota. Es una fobia de hipersensibilidad al ruido súbito, donde el cerebro reacciona como si el estallido fuera un disparo o una explosión real. También puede deberse al resultado de una experiencia traumática en la infancia, donde un estallido cercano asustó al individuo, creando una asociación fóbica con el objeto. Espectrofobia. Es el miedo irracional a los fantasmas y a los espectros. El cerebro teme a aquello que no puede ser detectado físicamente y, por lo tanto, no puede ser combatido. El fantasma es la materialización de la amenaza desconocida, que opera fuera de las reglas del mundo físico. Triskaidekafobia. La triskaidekafobia es el miedo extremo al número 13. Esta fobia no tiene una base evolutiva, sino una raíz histórica y cultural profunda. El miedo proviene de la idea de que el 13 es un número irregular que rompe el orden perfecto del 12, 12 meses, 12 signos del zodiaco, 12 apóstoles originales. En términos prácticos, es una fobia irracional basada en una superstición transmitida. Bibliofobia. La bibliofobia es el miedo intenso e irracional a los libros. Esta fobia rara vez es un miedo al objeto físico, papel y tinta, sino un miedo a la información contenida, al conocimiento percibido como abrumador, peligroso o subversivo. También puede ser un miedo asociado al fracaso académico, recordando las dificultades o la vergüenza de la lectura. En ciertos momentos de la historia, Inquisición, dictaduras, la bibliofobia ha sido fomentada por el poder, ya que la quema o censura de libros se utilizaba para controlar el pensamiento y evitar que el pueblo accediera a ideas peligrosas o que cuestionaran el statu quo. Fobofobia. La fobofobia es el miedo a tener miedo, miedo a desarrollar una fobia. Es el bucle de retroalimentación de la ansiedad en su máxima expresión. La persona ha experimentado los síntomas físicos del miedo, palpitaciones, mareos, falta de aire, y los considera tan horribles que desarrolla un pánico anticipatorio a volver a sentirlos. Es un componente central del trastorno de pánico. La persona no teme tanto al ascensor, claustrofobia, o al puente, gefirofobia, sino a la sensación de pánico que sabe que experimentará en esa situación. Se convierte en una profecía autocumplida. El miedo a tener pánico es lo que acaba desencadenando el pánico. Y hasta aquí este video. Si este recorrido te hizo pensar en tus propios miedos, deja tu like y suscríbete al canal para seguir explorando el lado oculto de la psicología humana. Hay muchas más curiosidades por descubrir. Nos vemos en el próximo video.